En una fría noche de invierno, un avión de carga despegaba del Aeropuerto Internacional Piedmont-Triad, en Carolina del Norte, para realizar un vuelo muy particular. No llevaba pasajeros ni mercancía. En su interior viajaban 2 capitanes experimentados, un ingeniero de vuelo y 3 técnicos de mantenimiento. Su misión era simple, al menos sobre el papel: comprobar que la aeronave, un veterano Douglas DC-8 recién sometido a una profunda revisión, estaba listo para volver a operar con total seguridad. Lo que debía ser un vuelo rutinario de verificación se convirtió en apenas unos minutos en una situación desesperada en cabina. ...22 de diciembre de 1996... Aeropuerto Internacional Piedmont-Triad, Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos. Son las 5:30 de la tarde, y aquí, el vuelo 827 de Airborne Express espera impaciente para realizar un vuelo de pruebas. El vuelo lleva ya una demora de más de 4 horas respecto a su hora inicial de salida. El vuelo 827 tenía origen y destino en el mismo aeropuerto, el Piedmont-Triad International Airport de Greensboro. Se trataba de un vuelo de evaluación funcional, un vuelo circular con una ruta diseñada para probar sistemas en diferentes fases de operación. El plan de vuelo aprobado por el control aéreo llevaba al DC-8 a ascender hacia el noroeste, pasando por el borde de New River Valley, en Virginia, continuar hacia Beckley, en Virginia Occidental, y sobrevolar puntos en Kentucky y Virginia, para finalmente regresar a Greensboro tras unas 2 horas de vuelo. Durante el trayecto, los pilotos disponían de un bloque de altitudes entre 13.000 y 15.000 pies para realizar las maniobras de prueba. La aeronave era un Douglas DC-8-63F, con matrícula N827AX. Había sido construido en 1967 y comenzó su vida como avión de pasajeros en la flota de KLM. Posteriormente pasó por Capitol Air y National Airlines, antes de ser convertido a carguero en 1986 para Emery Worldwide. Finalmente, en junio de 1996, fue adquirido por ABX Air, que lo sometió a una exhaustiva revisión. El avión contaba con 4 motores Pratt & Whitney J3D7 y acumulaba 62.800 horas de vuelo en más de 24.000 ciclos. Durante la revisión en Timco se sustituyeron piezas corroídas, se modernizó la aviónica con un sistema EFIS y se instalaron huskies en los motores para cumplir con las normativas de ruido. ABX Air, filial de Airborne Express, era en aquel entonces una aerolínea carguera estadounidense especializada en el transporte de paquetería. Operaba principalmente vuelos nocturnos para grandes clientes de mensajería, aunque su flota estaba compuesta en gran medida por veteranos de DC-8. La compañía estaba en proceso de modernización con la llegada de algunos Boeing 767. La cultura de la empresa era exigente y los vuelos de prueba tras mantenimiento eran parte del proceso de aceptación de aeronaves. Sin embargo, estos vuelos estaban mucho menos regulados y estructurados que los vuelos comerciales regulares. La tripulación estaba formada por 3 profesionales experimentados, todos con miles de horas de vuelo. A los mandos estaba el capitán Garth Avery, de 48 años. Piloto en el asiento derecho, actuaba como comandante y piloto no volando. Tenía más de 8.000 horas de vuelo, 869 de ellas en el DC-8. Además, era instructor y jefe de estándares de Boeing 767 en la compañía. Junto a él se encuentra el capitán William Keith Lemming, de 37 años. En el asiento izquierdo, actuaba como piloto volando. Tenía 8.426 horas de vuelo, de las cuales 1.509 fueron en el DC-8. Era jefe de estándares de este modelo en Airborne Express. También en cabina, el ingeniero de vuelo Terry Welty, de 52 años, con 7.928 horas de experiencia, de las cuales 2.576 fueron en el DC-8. También era examinador designado por la FAA. A bordo viajaban también 3 técnicos: Edward Bruce Goetz, de 48 años, Kenneth Acey, de 39 años, y Brian Scully, de 36.
La tarde del 22 de diciembre era fría y con nubosidad variable. En Greensboro se reportaban nubes dispersas a 8.000 pies y un techo roto a 25.000. El propósito de este vuelo era verificar el comportamiento del avión tras su revisión, incluyendo un stall test deliberado. Es decir, los pilotos reducirían la velocidad hasta alcanzar la pérdida aerodinámica para comprobar el funcionamiento del stick shaker, sistema vibrador que avisa de la entrada en pérdida. Son ya las 17:40 cuando, tras una demora de más de 4 horas, el vuelo de prueba finalmente comienza su carrera de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron con el vuelo de prueba. En cabina se respira profesionalidad, pero también cierta tensión. Saben que no es un vuelo comercial, sino una misión de verificación, donde llevarán la aeronave a situaciones que en un vuelo regular nunca se buscarían deliberadamente. Los dos capitanes, Garth Avery y William Lemming, se reparten las funciones. Avery, en el asiento derecho, es el piloto al mando y no volando. Lemming, en el izquierdo, lleva los mandos. El ingeniero de vuelo, Terry Welty, coordina desde su panel mientras los tres técnicos observan desde la cabina trasera. El DC-8 asciende con normalidad hasta nivelarse en torno a 14.100 pies. La ruta IFR los lleva sobre Virginia Occidental, con una duración prevista de unas 2 horas de vuelo. Pronto, los pilotos comentan una ligera acumulación de hielo. A las 17:48, Lemming dice: «Estamos acumulando un poco de hielo aquí». Apenas 3 segundos después añade: «Pero saldremos de esta». El avión atraviesa nubes y el fenómeno no parece grave. La tripulación decide continuar. Durante los siguientes minutos realizan pruebas rutinarias de sistemas hidráulicos, motores y tren de aterrizaje. Todo parece funcionar bien. Son las 18:05 cuando Welty anuncia el siguiente punto de la lista. Es hora de empezar con las pruebas de pérdida. Ha llegado la prueba más delicada, una entrada en pérdida deliberada para comprobar el stick shaker. Avery recuerda los parámetros. No podéis usar el trim cuando bajemos por debajo de 184 nudos. El trim es el ajuste del estabilizador para equilibrar el avión sin tener que forzar los mandos. También añade que la velocidad de pérdida prevista es de 122 nudos. El ingeniero apunta que el stick shaker debería activarse a 128 nudos, justo por encima de la pérdida. Todos se preparan. Reducirán la velocidad a razón de 1 nudo por segundo hasta que el sistema actúe. Los pilotos discuten cómo gestionar la potencia de los motores durante la maniobra. Lemming sugiere: «Dejo que los motores bajen vueltas y luego los acelero otra vez». Avery responde: «De acuerdo, está bien». Todo parece desarrollarse con aparente control. A las 18:08, el avión comienza a vibrar ligeramente. El capitán Avery, el que no está a los mandos, dice: «Demasiado pronto para esto, ¿no?». Un segundo después, un sonido de traqueteo invade la cabina. El ingeniero lo confirma: «Aquí tenemos la pérdida, pero por lo que veo no hay vibración del stick». La advertencia crítica no aparece. El stick shaker ha fallado. El capitán a los mandos reacciona de inmediato. «Máxima potencia». Los 4 motores responden, aunque el motor número 2 se atraganta. En lugar de dar potencia estable, empieza a producir explosiones y golpes secos, lo que se conoce como una pérdida de compresor. Si el ángulo de ataque del flujo de aire dentro del compresor se vuelve demasiado alto, por ejemplo al meter potencia bruscamente en una maniobra de pérdida, el flujo se interrumpe y el aire deja de circular de forma uniforme. Esto provoca explosiones, fuertes golpes o pops, que se escuchan desde la cabina e incluso desde tierra, además de una pérdida repentina de empuje y en casos extremos incluso daños graves en el motor. Esto acaba causando que el avión, ahora en pérdida real, se descontrole. El capitán Avery sugiere: «Bajemos altitud». La idea es bajar el morro para ganar velocidad. Mientras, el capitán Lemming lucha para controlar los mandos. Segundos después, el capitán Avery ordena: «Comencemos a ascender de nuevo».
pero el DC-8 responde con lentitud, inestable, alternando alabeos violentos y pérdida de sustentación. El centro de control detecta un descenso brusco y pregunta: ¿ABX-827, descenso de emergencia? Avery contesta: sí, señor. Este será el último mensaje que emitan. En cabina, la tensión escala. El capitán Avery ordena: timón a la izquierda. Lemming le responde desesperado: el timón izquierdo ya está al máximo. El avión ya no obedece. Un segundo después, suena la alarma del GPWS. Terrain ahead. Pull up, pull up, pull up, pull up. 3 segundos después, el registrador capta el sonido seco del impacto. El DC-8 se estrella en la ladera de la montaña East River con una inclinación de 52 grados a la izquierda y 26 grados de morro abajo, a más de 240 nudos. La bola de fuego se ve desde varios kilómetros. Ninguno de los 6 ocupantes sobrevive. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no pudieron estabilizar el avión tras la pérdida inicial? La NTSB se hizo cargo del caso desde la misma noche del accidente. El lugar era de difícil acceso en plena montaña, lo que complicó las labores iniciales. A la mañana siguiente recuperaron las 2 cajas negras. Tanto el FDR como el CVR estaban en condiciones de ser analizados. El análisis del CVR confirmó lo que los investigadores sospechaban. La tripulación estaba realizando un stall test en vuelo. Se pudo escuchar claramente cómo planificaron los parámetros, discutieron el uso de la potencia y detectaron el fallo del stick shaker. La frase del ingeniero: aquí tenemos la pérdida, pero no hay vibración del stick shaker, se convirtió en uno de los puntos clave del caso. Los registros mostraron que a unos 145 nudos ya había indicios claros de pérdida, aunque el stick shaker nunca se activó. La pérdida plena se produjo poco después, a 126 nudos. El intento de recuperación para salir del stall fue inadecuado. El piloto volando aplicó demasiada potencia y una corrección brusca, lo que agravó la inestabilidad y provocó la entrada en pérdida total. Los motores añadieron un factor extra. El número 2 entró en compressor stall, generando ruidos violentos que confundieron a la tripulación y redujeron el empuje en un momento crítico. La NTSB también descubrió fallos organizativos en Airborne Express. No existía un programa formal para vuelos de evaluación con procedimientos estandarizados. Los pilotos no habían recibido entrenamiento específico para maniobras de pérdida en condiciones reales, solo en un simulador, que además no reproducía fielmente el comportamiento del DC-8 en pérdida. El stick shaker, aunque probado en tierra, no funcionó en vuelo. En sus conclusiones, el informe oficial determinó como causas probables los inputs inapropiados del piloto al mando de los controles durante la recuperación de pérdida, la falta de corrección por parte del comandante no volando que no intervino a tiempo, la ausencia de un programa formal de vuelos de prueba en ABX, lo que dejó a la tripulación sin directrices claras. Como factores contribuyentes, se señalaron el fallo del stick shaker y la inadecuada fidelidad del simulador de entrenamiento. El accidente llevó a la emisión de recomendaciones críticas. Reforzar los requisitos de entrenamiento en maniobras de pérdida y actitudes inusuales. Mejorar la fidelidad de los simuladores. Establecer guías y limitaciones claras para vuelos de prueba tras mantenimiento. Mayor supervisión de la FAA en los programas de vuelo no rutinarios. En palabras de la NTSB, el accidente fue la consecuencia de una cadena de errores humanos, técnicos y organizativos que juntos resultaron fatales en apenas 1 minuto y medio de pérdida de control. El vuelo 827 no llevaba carga ni pasajeros comerciales, pero sí transportaba algo invaluable: la confianza en que la seguridad prevalece incluso en pruebas técnicas. La ausencia de procedimientos claros, la falla de un sistema crítico y un error de pilotaje transformaron un simple vuelo de verificación en una tragedia. Gracias por acompañarme en este viaje al 22 de diciembre de 1996.
una tarde en la que 6 profesionales de la aviación perdieron la vida en un vuelo de prueba que jamás debió terminar de esta manera. Este accidente nos recuerda que incluso en entornos altamente técnicos, la profesionalidad y la preparación deben ser absolutas, porque cada detalle puede marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. El 22 de abril de 1974, Hong Kong amaneció con un clima templado, 24 grados, cielo despejado y un viento ligero de 10 nudos del este. El aeropuerto Kai Tak operaba con normalidad, aunque su ubicación en la península de Kowloon, rodeada de rascacielos y colinas, exigía despegues y aterrizajes precisos. Desde allí, el vuelo 812 de Pan Am despegaría rumbo a su primera escala. A más de 3.400 kilómetros de Hong Kong, Bali, una frondosa isla volcánica perteneciente a Indonesia, reportaba condiciones ideales. Buena visibilidad, temperatura de 28 grados y viento en calma. Todo parecía en orden para un vuelo plácido y seguro, pero algo extraño estaba a punto de suceder en el tramo final del 707 de Pan Am. ...22 de abril de 1974... Aeropuerto Internacional Kai Tak, Hong Kong. Kai Tak, oficialmente conocido como Hong Kong International Airport entre 1954 y 1998, estaba situado en la península de Kowloon, rodeado por la bahía Victoria y densas áreas urbanas. Inaugurado en 1925, para 1974 era uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, manejando 5 millones de pasajeros anuales con una sola pista. Kai Tak era la base de operaciones de Pan Am en Asia, y el 812, un vuelo regular con destino final a Los Ángeles, se disponía a salir para iniciar la primera de sus 3 paradas intermedias en Bali, Indonesia. Después seguirían Sydney, Fiji y Honolulu. El avión era un Boeing 707-300 matrícula N446PA, bautizado como Clipper Climax. Fabricado en 1960, este cuatrimotor de 46 metros de largo estaba equipado con 4 motores Pratt & Whitney JT3D3B, cada uno con 18.000 libras de empuje. Con un alcance de 5.000 millas náuticas y capacidad para 189 pasajeros, este 707 había acumulado 34.000 horas de vuelo en sus 14 años de servicio. Pan American World Airways, conocida como Pan Am, era en 1974 un icono de la aviación. Fundada en 1927, fue pionera en rutas transatlánticas y transpacíficas, operando una flota de 150 aviones, incluidos 707s y 747s. Sin embargo, Pan Am enfrentaba serios problemas en este inicio de la década de los 70. Varios accidentes mortales empañaban su nombre y la mala suerte parecía perseguirles sin descanso. En apenas un año habían perdido 3 707s, los vuelos 160, 806 y 816, dejando casi 200 víctimas mortales en su camino. A bordo del Clipper Climax viajaban 11 tripulantes y 96 pasajeros. A los mandos, el capitán Donald Sinke, de 52 años, un piloto experimentado con 18.247 horas de vuelo, 7.192 de ellas en Boeing 707 y 720. Había trabajado para Pan Am desde 1950, acumulando un historial impecable. Su última visita a Bali fue en mayo de 1973, casi un año antes, y nunca había volado a la isla de noche. Junto a él, el primer oficial John Schroeder, de 40 años, acumulaba 6.312 horas de vuelo, 4.776 en aviones 707. Había volado a Bali un año antes, en el mismo vuelo que el capitán. El tercer oficial Melvin Pratt y los ingenieros de vuelo Timothy Crowley y Edward Keating completaban el equipo en cabina, todos con amplia experiencia en Pan Am, aunque las fuentes no detallan sus horas exactas. En la cabina de pasajeros, las azafatas Mary Butterworth, Beverly Smith, Ann Beran, Janice Fanning, Ingrid Johansson y Donna Kent
lideradas por la jefa de cabina Margaret Peggy Sullivan, de 40 años, con 15 años de experiencia. Entre los 96 pasajeros se incluían 40 estadounidenses, 30 japoneses, 15 australianos y 11 de otras nacionalidades. Entre ellos familias de vacaciones, ejecutivos y un grupo de estudiantes japoneses que regresaba de un intercambio cultural en Hong Kong. A las 19:08, el 707 de Pan Am comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su trayecto hacia Indonesia. El capitán Singh supervisa mientras el primer oficial Schroeder está a los mandos. Rápidamente, el 707 alcanza su altitud inicial de 5.000 pies. A las 19:15, Hong Kong Departure autoriza y se despide. Pan Am 812, suban a FL 310, rumbo 180. Contacten Manila en 126.5. El vuelo, ya en su altitud de crucero de 31.000 pies, transcurre sin incidentes durante las 3 primeras horas. Ya metidos en vuelo nocturno, cuando el 707 se encontraba a menos de 500 kilómetros de Bali, comienzan el descenso hacia la isla. Pan Am 812 desciendan a 10.000 pies, rumbo 260. Preparen borde DME para pista 09. El avión continúa su descenso sin problemas. Son autorizados a 5.000 pies y los alcanzan poco después. Pan Am 812, sobre el Beacon, girando rumbo 261 alejándonos del punto. Descendiendo a 1.500 pies. Recibido 812, continúen aproximación, reporten pista a la vista. A las 22:20 el 707 vuela a 2.500 pies en busca del aeropuerto. Creo que estamos ahora sobre el aeropuerto, echa un vistazo tú. No veo la pista, pero deberíamos estar cerca. A oscuras sobre la isla y sin divisar el aeropuerto, el capitán contacta de nuevo con el controlador. Aquí Pan Am 812. ¿Qué visibilidad tenéis ahora mismo en el aeropuerto? Oiga, torre, ¿qué visibilidad hay actualmente? No vemos el aeropuerto. Estas serían las últimas frases que la CVR grabaría. Momentos después, a las 22:23, el vuelo 812 de Pan Am se estrellaría contra la ladera del monte Meseje a 68 km al noroeste del aeropuerto, a una velocidad de 250 nudos, unos 463 km por hora. La colisión desintegra el avión, que explota en una bola de fuego al romperse los tanques de combustible. Los 107 ocupantes mueren al instante. El fuselaje se fragmenta en miles de pedazos esparcidos en un área de 500 metros cuadrados. El impacto crea un cráter de 10 metros de profundidad y el fuego consume los restos durante horas. Minutos después, la torre de Bali intentó contactar con el vuelo varias veces sin recibir respuesta. A las 22:30 hora local, los habitantes de Jembrana escuchan una explosión y ven un resplandor en el monte MSG. El humo se eleva en la noche y el olor a queroseno impregna el aire. Los primeros en llegar son aldeanos locales, que encuentran un escenario devastador. El avión está desintegrado con fragmentos ardientes esparcidos por la ladera. Según los relatos de la época, no había cuerpos completos, solo pedazos irreconocibles entre los restos quemados. El fuego, alimentado por 20.000 litros de combustible, arde con furia, dificultando el acceso. A las 23:00, equipos de rescate de Denpasar junto con militares indonesios llegan al lugar, pero la oscuridad y el terreno escarpado retrasan las operaciones. Para las 2 de la madrugada del 23 de abril, los bomberos logran controlar las llamas,
pero el calor residual y el humo persisten. Equipos de la Cruz Roja y voluntarios locales trabajan bajo linternas, recolectando fragmentos del fuselaje y restos humanos en bolsas. La identificación de las víctimas se vuelve un desafío. Solo se recuperan 11 cuerpos parcialmente intactos, y el resto se identifica mediante registros dentales y pertenencias personales. Un proceso que tomaría semanas. Entre los escombros encuentran maletas quemadas, asientos destrozados y un cuaderno de un estudiante japonés con anotaciones de su viaje. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los pilotos pensaban que estaban sobre el aeropuerto? La investigación del accidente del vuelo 812 comenzó de inmediato, liderada por la Dirección General de Aviación Civil de Indonesia, con apoyo de la NTSB de Estados Unidos como país de fabricación del Boeing 707 y de Pan Am. El 23 de abril de 1974, un equipo de investigadores llegó al lugar del accidente en el monte MSG, a 68 kilómetros al noroeste del aeropuerto en Ngurah Rai de Bali. La caja negra, que incluía el grabador de voz de cabina y el grabador de datos de vuelo, fue recuperada entre los escombros. El CVR el 18 de julio de 1974 en buen estado y el FDR el 16 de julio con daños en su carcasa externa debido al impacto y al fuego. Los datos del FDR mostraron que el avión volaba a 250 nudos y 2.500 pies de altitud en el momento del impacto, con un rumbo de 261 grados. Mientras que la CVR capturó los últimos momentos de la tripulación, revelando una confusión crítica sobre su posición. El informe final, publicado en 1975, indica que la causa principal fue un error de navegación provocado por una interpretación incorrecta de las indicaciones del ADF, Automatic Direction Finder. Según el informe, la tripulación inició el procedimiento de descenso tras notar que una de las agujas del ADF oscilaba, mientras que la otra permanecía fija. Asumieron que estaban sobre el NDB de Bali, pero el avión estaba realmente a 30 millas náuticas al noroeste de la baliza, cerca del monte MSG. El avión estaba completamente funcional. Los motores operaban al 80% de potencia. Los sistemas hidráulicos y eléctricos estaban intactos y no había fallos mecánicos. El análisis de los restos confirmó que el 707 no se desintegró en vuelo, ya que los restos estaban concentrados en un área de 500 metros cuadrados, lo que descartó una explosión o fallo estructural previo al impacto. El aeropuerto de Ngurah Rai carecía de radar, y la navegación dependía de un NDB en el campo y un BOR a 6 millas náuticas al suroeste. Esto obligó a la tripulación a calcular manualmente su posición, un desafío en una aproximación nocturna sobre terreno montañoso. La oscilación de la aguja del ADF pudo deberse a interferencias electromagnéticas, un mal funcionamiento del equipo o una interpretación errónea. La falta de experiencia nocturna en Bali, ninguno de los dos pilotos había volado a la isla de noche, y la ausencia de referencias visuales contribuyeron al error. La FAA había advertido a Pan Am sobre problemas de estandarización en sus tripulaciones del Pacífico, tras los accidentes del vuelo 806 en Pago Pago y 816 en Papeete. El informe destacó que Pan Am no había entrenado adecuadamente a sus pilotos para aproximaciones nocturnas en aeropuertos con ayudas de navegación limitadas y que los procedimientos operativos no eran uniformes. Simca y Schroeder no habían volado a Bali en casi un año, lo que pudo afectar su familiaridad con el terreno. La fatiga no fue un factor determinante. La tripulación llevaba 7 horas y 15 minutos de servicio, dentro de los límites de la FAA en 1974 de un máximo de 12 horas por turno. El accidente del vuelo 812 tuvo un impacto significativo en la aviación. La FAA ordenó a Pan Am revisar sus procedimientos de entrenamiento en 1974, exigiendo simulaciones de aproximaciones nocturnas en aeropuertos con ayudas de navegación limitadas. En 1975, la OACI recomendó la instalación de radares en aeropuertos como en Ngurah Rai, y para 1978, Bali contó con un radar primario y un BOR DME mejorado. Pan Am implementó checklists más estrictos para aproximaciones instrumentales y aumentó las horas de simulador para sus pilotos del Pacífico.
La industria también aceleró el desarrollo de sistemas de alerta de proximidad al terreno, GPWS, que se volvieron obligatorios en aviones comerciales a partir de 1978. Este accidente, junto con otros de la época, subrayó la necesidad de mejores ayudas de navegación y entrenamiento, salvando vidas en las décadas siguientes. Además, Pan Am introdujo un programa temprano de CRM, Crew Resource Management, para mejorar la comunicación en cabina, una práctica que se estandarizó en la industria tras accidentes similares. El vuelo 812 fue una tragedia evitable que marcó un antes y un después en la aviación. Un Boeing 707 funcional, 107 vidas y un error de navegación provocado por una interpretación incorrecta del ADF que los llevó contra una montaña en Bali. El informe final apuntó a fallos humanos y sistémicos, desde la falta de entrenamiento en Pan Am hasta las limitaciones tecnológicas de Ngurah Rai. Las heridas de este 22 de abril de 1974 quizá las haya cerrado el tiempo. Mientras tanto, Pan Am, un gigante de la aviación, enfrentó su declive tras este y otros accidentes posteriores, cerrando en 1991 con una tasa de accidentes que triplicaba la media. ¿Qué opinas? ¿Fue un error humano o un fallo de la industria? Déjamelo en los comentarios. En el Monte Meseje, un pequeño monumento se erigió en 1975 con una placa que reza: en memoria de las 107 víctimas del vuelo 812 de Pan Am, 22 de abril de 1974. Fotos de la época, disponibles en archivos de prensa, muestran el cráter humeante y fragmentos del fuselaje esparcidos. En 2014, en el 40 aniversario, familiares de las víctimas visitaron el lugar, dejando flores y velas. En Denpasar, una placa en el aeropuerto en Ngurah Rai recuerda la tragedia, instalada en 1976 como un recordatorio permanente del accidente más letal en suelo indonesio hasta 1991. Este accidente ha sido mencionado en documentales sobre la historia de la aerolínea. Uno de ellos es Pan Am, The Golden Age of Aviation, de 2004, en el que se explora el auge y la caída de Pan Am, incluyendo referencias a sus accidentes más significativos en el Pacífico, como los vuelos 806, 816 y el 812. El accidente también aparece brevemente en Pan Am, The Rise and Fall of an Aviation Icon, de 2022, dirigido por Matthias Henges, que dedica un segmento a los desafíos operativos de la aerolínea en los años 70, incluyendo este trágico evento. Para un análisis más técnico, el informe oficial de la investigación, disponible en los archivos de la NTSB y la Dirección General de Aviación Civil de Indonesia, que ofrece un relato detallado de los hallazgos, incluyendo transcripciones parciales del CVR y datos del FDR. Hoy, hemos viajado al 22 de abril de 1974 con un cielo despejado que se tiñó de tragedia sobre Bali. El vuelo 812 de Pan Am nos recuerda lo frágil que era la aviación sin apenas tecnología cuando el factor humano fallaba. En la madrugada del 25 de enero de 2010, la oscuridad cubría el litoral libanés mientras una tormenta invernal azotaba la costa oriental del Mediterráneo. En el aeropuerto internacional Rafik Hariri de Beirut, un Boeing 737-800 de Ethiopian Airlines aguardaba su turno para partir rumbo a Addis Abeba. El ambiente en la terminal y en la cabina de vuelo mezclaba la calma previa a un vuelo nocturno con la inquietud que generan las tormentas eléctricas. Los controladores ya manejaban múltiples cambios de ruta para evitar células de tormenta, y aunque otros vuelos habían despegado sin incidentes, las condiciones obligaban a modificar planes sobre la marcha. ...25 de enero de 2010... Aeropuerto Internacional Rafik Hariri, Beirut. Es la 1 de la madrugada, y aquí, el vuelo 409 de Ethiopian Airlines espera la confirmación desde la torre para comenzar a moverse hacia su pista de despegue. El vuelo 409 estaba programado para cubrir la ruta entre el Aeropuerto Internacional Rafik Hariri, en Beirut, y el Aeropuerto Internacional Bole, en Addis Abeba, Etiopía.
La ruta estándar contemplaba despegar de la pista 21, ascender siguiendo la salida instrumental LATEP 1D y dirigirse hacia el borde Checa, al noreste, antes de enfilar el rumbo hacia Siria y luego sobrevolar el Mar Rojo y Sudán, hasta alcanzar Etiopía. Sin embargo, esta noche, la meteorología obligó a cambiar los planes. Varias células de tormenta se desplazaban lentamente sobre el Mediterráneo, bloqueando rutas al oeste, sur y norte, mientras que hacia el este las montañas libanesas limitaban las posibilidades. El avión del vuelo 409 era un Boeing 737-800, matrícula ETANB, número de serie 29935, equipado con dos motores CFM56 7B26. Construido en 2002, había volado inicialmente para Ryanair hasta su retirada de servicio en 2009, momento en que fue entregado a Ethiopian Airlines en régimen de arrendamiento operativo por Zeta Aerospace. Con poco más de 8 años de vida operativa, el avión había pasado su última inspección de mantenimiento el 25 de diciembre de 2009, apenas un mes antes, sin que se registraran fallos técnicos. Ethiopian Airlines, fundada en 1945, es la mayor aerolínea de África y un símbolo de orgullo nacional para Etiopía. Con una flota moderna y un centro de formación avanzada, goza de reputación por su profesionalidad. Sin embargo, su historia también ha estado marcada por incidentes relacionados con la seguridad, incluyendo secuestros y actos de sabotaje, en parte debido a la inestabilidad política de la región. A raíz de estos riesgos, la compañía incorporó la figura de In-Flight Security Officer, similar a un Air Marshal estadounidense, para viajar de incógnito en vuelos estratégicos y actuar ante posibles amenazas. Esta medida estaba vigente en el vuelo 409. A los mandos de la aeronave se encuentra el comandante Habtamu Benti Negasa, de 44 años. Acumulaba 10.233 horas de vuelo, de las cuales 2.488 eran en Boeing 737. Aunque su experiencia general era amplia, había ascendido a capitán en el 737 hacía menos de 2 meses. A su lado se encuentra el primer oficial Aluna Tamerat Beyene. Tenía 23 años y 673 horas totales de vuelo, 350 en el 737. Había ingresado en Ethiopian Airlines menos de un año antes. La diferencia de experiencia y edad entre ambos era considerable. A bordo viajaban 82 pasajeros de diversas nacionalidades, predominando los libaneses, 51, y los etíopes, 23, entre ellos toda la tripulación. También había ciudadanos de Reino Unido, Canadá, Francia, Irak, Rusia, Siria y Turquía. Entre los tripulantes se incluían 5 auxiliares de cabina y el oficial de seguridad encubierto. En total, 90 personas a bordo del vuelo 409. Es la 1:30 de la madrugada en Beirut. La pista 21 del aeropuerto internacional Rafik Hariri está mojada, reflejando las luces de rodaje como un espejo. Dentro de la cabina del Boeing 737, el capitán y el primer oficial han completado la lista de chequeo previa mientras conversaban entre ellos en tono distendido sobre la cena de la noche anterior. Ambos admiten que no han dormido bien, un detalle que, aunque parece trivial, será clave en los próximos minutos. A las 2:35 por fin, la torre autoriza el despegue modificando la salida previamente asignada. En vez de seguir la SIDLATEP 1 de hacia el noreste, deberán realizar un viraje inmediato a la derecha rumbo 315. El capitán confirma y los motores rugen al alcanzar el empuje de despegue. El avión comienza a acelerar por la pista. 80 nudos. La rotación comienza a 145 nudos. El Boeing abandona la pista y el tren de aterrizaje se retrae. Pero hay un problema invisible. El estabilizador horizontal está ajustado a 5.9 unidades en vez de las 6.9 recomendadas. Esto significa que, en ascenso, el avión tiende a bajar el morro, obligando al capitán a mantener una presión constante hacia atrás en la columna de control para sostener el ángulo de trepada. En vez de corregir el trim de inmediato, sigue volando manualmente, incrementando su carga de trabajo. Con el ascenso ya estabilizado, Control ordena:
gire a la derecha rumbo 315. El primer oficial introduce la instrucción en el MCP. Mientras tanto, el capitán ahora intenta ajustar el trim, y sin darse cuenta de lo que está pasando, deja que el giro continúe más allá de lo previsto. El avión pasa de 35 grados de inclinación y una voz electrónica retumba. Bank angle, bank angle, bank angle. Están sobrepasando el rumbo asignado, entrando en trayectoria hacia el norte, directamente hacia zonas de tormenta. El control de Beirut interviene. Le sugiero, debido al tiempo, seguir rumbo 270 durante 15 o 20 millas para estar en zona despejada. El capitán pregunta, ¿2-1? El primer oficial, confuso, solicita confirmación. El controlador les corrige, negativo, vire a la izquierda rumbo 270. El primer oficial ajusta el MCP y confirma, 270 fijado. El capitán ordena un viraje a la izquierda, pero lo hace de manera tan brusca que acaba alcanzando 64 grados de inclinación. La alarma de bank angle suena repetidamente. Bank angle, bank angle, bank angle. Cruzan una cortina de lluvia intensa. El ruido del agua golpeando la estructura inunda la cabina. La visibilidad externa es nula. El capitán dice, «Bien, ya puedes conectar el piloto automático». Pero no obtendrá respuesta positiva. El sistema no puede activarse porque él mismo sigue aplicando fuerza en la columna. El control de Beirut les ordena nuevamente. Siga rumbo 270, vire a la derecha 270. El primer oficial confirma, pero el avión sigue en un viraje incoherente. La velocidad empieza a caer. ¿Qué es eso? ¡Velocidad!, exclama el capitán. El stick shaker se activa, vibrando con fuerza durante 27 segundos. Están al borde de la pérdida. Go around, grita el capitán. El primer oficial responde, Roger, go around, y empuja las palancas de gases al máximo. Segundos después, alguien las retrae parcialmente y luego las empuja de nuevo con violencia, golpeando el tope mecánico. La nariz se eleva hasta un ángulo de 38 grados, la velocidad se desploma a 120 nudos y el avión entra en pérdida. El morro cae bruscamente, la inclinación llega a 68 grados a la izquierda. Un brusco descenso comienza. El controlador, ajeno a lo que ocurre en el 737, insiste. Vire a la derecha, 270 ahora. En la caída, el avión gana velocidad y el stick shaker se detiene. A 6.000 pies, el ascenso se reanuda de forma abrupta por la alta energía acumulada. El capitán sigue aplicando inputs contradictorios. Gira el yugo a la izquierda mientras aplica timón derecho, neutralizando el efecto. La velocidad vuelve a caer y el primer oficial avisa, «La velocidad baja». A lo que el capitán le responde, «Haz algo», sin especificar el qué. El vuelo 409 vuelve a entrar en pérdida a unos 9.000 pies, con 90 grados de inclinación a la izquierda. El morro cae. El avión entra en un picado pronunciado, prácticamente invertido. 4 minutos y 17 segundos después del despegue, impactan en el mar a unas 5 millas del suroeste de Beirut. El golpe destroza el avión. No hay supervivientes. La madrugada del 25 de enero de 2010, apenas minutos después de perderse el contacto radar con el vuelo 409, la torre de control de Beirut declaró la alerta de accidente. Inmediatamente, el Centro de Coordinación de Rescate del Líbano puso en marcha un operativo de búsqueda y salvamento que involucró a recursos terrestres, marítimos y aéreos. Las primeras unidades en movilizarse fueron helicópteros Sikorsky S-61 de la Fuerza Aérea Libanesa, que despegaron en plena noche para sobrevolar el sector marítimo al suroeste del aeropuerto. La localización inicial del impacto se estimó a unas 5 millas náuticas de la costa, pero las condiciones meteorológicas, lluvia, viento y oleaje, dificultaban la visibilidad y la operación de rescate. La magnitud del accidente y la posibilidad de supervivientes llevó a solicitar ayuda internacional. En pocas horas, el dispositivo incluía Ejército y Marina del Líbano, Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, 3 barcos, incluyendo el buque logístico alemán Mossel y la corbeta turca Bozkada, además de 2 helicópteros. Por parte de Francia, un avión de patrulla marítima Breguet Atlantic. Estados Unidos envió un destructor lanzamisiles, un buque de salvamento y un avión patrulla P-3 Orion. Y por último, Reino Unido y Chipre enviaron helicópteros adicionales para patrulla y rescate. El primer hallazgo importante fue realizado la mañana siguiente,
cuando buzos del ejército libanés localizaron fragmentos de fuselaje y restos flotantes a unas 2,2 millas de la localidad de Nanameh. La profundidad en la zona era de unos 45 metros, suficiente para permitir la intervención de buzos pero con visibilidad reducida por la turbidez del agua. En las primeras jornadas se recuperaron decenas de cuerpos, que fueron trasladados al Hospital Universitario Rafik Hariri para su identificación. El proceso incluyó análisis de ADN y cotejo con registros dentales. A finales de febrero de 2010, los 90 ocupantes habían sido localizados e identificados, un hecho poco común en accidentes marítimos con impacto de alta energía. El 7 de febrero, tras casi 2 semanas de rastreo submarino con vehículos operados a distancia y sonar de barrido lateral, se localizaron y extrajeron el FDR y el CVR. El CVR presentaba la ausencia de su unidad de memoria, que fue encontrada días después en otra inmersión. Ambos dispositivos fueron enviados bajo custodia oficial a París para su análisis. Normalmente, al ser un Boeing el aparato accidentado, la NTSB se haría cargo de este análisis, pero la disponibilidad inmediata y un convenio previo entre Líbano y Francia hizo que la extracción de los datos se realizara en París. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los pilotos perdieron el control del avión? La investigación fue liderada por la Autoridad de Aviación Civil del Líbano, con la colaboración de la BEA francesa, la NTSB estadounidense, Boeing y la Autoridad de Aviación Civil de Etiopía. Se formaron 2 grupos de trabajo, uno de operaciones y otro de ingeniería y mantenimiento. Los datos revelaron 2 activaciones del stick shaker de 27 y 26 segundos respectivamente, además de 11 alertas de bank angle y una alerta de overspeed cerca del final. No se encontraron fallos mecánicos previos al impacto. El estabilizador horizontal estaba mal ajustado desde antes del despegue, 5.9 en vez de 6.9 unidades, lo que obligó a mantener presión constante en la columna y dificultó el control. El piloto no corrigió el trim adecuadamente durante el ascenso inicial. El capitán mostró signos de pérdida de conciencia situacional y posible incapacitación imperceptible, lo que significa degradación gradual del rendimiento sin pérdida aparente de conciencia, posiblemente agravada por fatiga, meteorología y sobrecarga de tareas. El primer oficial, con mucha menos experiencia, no intervino para asumir el control, incumpliendo el SOP que prevé esta acción en caso de incapacitación del comandante. La presencia de tormentas y lluvia intensa contribuyó a la desorientación espacial. El vuelo nocturno, sin referencias visuales externas y con cargas de trabajo elevadas, aumentó la probabilidad de errores de pilotaje. La LCAA determinó como causas probables mala gestión de la velocidad, altitud, rumbos y actitud de la aeronave por parte de la tripulación, con entradas de control inconsistentes que derivaron en pérdida de control. Fallo en la aplicación del CRM, sin apoyo mutuo ni corrección de desviaciones. Cuando el 17 de enero de 2012 la Autoridad de Aviación Civil del Líbano presentó el informe final del accidente, Ethiopian Airlines reaccionó con firmeza. La aerolínea calificó el documento como sesgado, carente de pruebas y parcial, y afirmó que no representaba la secuencia completa de los hechos. En su comunicado, la compañía argumentó que la desaparición simultánea de datos de FDR y CVR, señal radar y la observación de una bola de fuego por parte de testigos eran indicios claros de que la aeronave se desintegró en pleno vuelo antes del impacto con el mar. Según Ethiopian, esto podría haberse debido a un sabotaje, un derribo o un rayo. La aerolínea también criticó lo que consideraba una falta de atención a las hipótesis alternativas y a la investigación de un posible origen externo del siniestro. El informe libanés, respaldado por la BEA y la NTSB, descartó la existencia de fuego o explosión previa al impacto. Entre las evidencias, reseñaba ausencia de daños térmicos en restos clave, análisis de laboratorio del hollín encontrado cerca de la APU que resultó ser material orgánico compatible con lubricantes, no con residuos de combustión. Y además, no había señales de deformación por sobrepresión en el fuselaje.
El informe también señaló que los destellos o la bola de fuego descrita por testigos podían ser consecuencia de los destellos de las luces de navegación en un ángulo inusual durante la caída, o la actividad eléctrica de las tormentas presentes en la zona. Esta discrepancia mantuvo vivo un debate en la opinión pública etíope y libanesa. Mientras los organismos internacionales respaldaban la versión oficial centrada en pérdida de control por error humano, la compañía etíope sostenía que las conclusiones no eran definitivas y que el informe estaba influenciado por factores políticos y diplomáticos. La controversia nunca se resolvió plenamente. Ethiopian Airlines continuó operando la ruta entre Beirut y Addis Abeba, pero el accidente dejó una huella duradera en la imagen pública de la aerolínea y en su relación con la autoridad libanesa. Tras el accidente, varias familias de las víctimas iniciaron reclamaciones bajo el Convenio de Montreal, que establece la responsabilidad de la aerolínea en vuelos internacionales. Aunque Ethiopian Airlines y su aseguradora local ofrecieron compensaciones iniciales, muchas de las familias consideraron las cantidades insuficientes y optaron por la vía judicial. En marzo de 2010, se presentaron demandas en tribunales de Estados Unidos contra la aerolínea y contra Boeing, buscando indemnizaciones mayores. El pago del seguro del avión, unos 39 millones de dólares abonados por AC Global Markets, no se destinó a las familias, sino a cubrir el valor de la aeronave. Mientras tanto, el proceso de compensación a los pasajeros se alargó, con quejas por retrasos y trámites complejos, sobre todo cuando intervenían abogados extranjeros. Con el tiempo, varias demandas derivaron en acuerdos extrajudiciales multimillonarios, aunque los importes finales nunca se hicieron públicos. Gracias por viajar conmigo al 25 de enero de 2010. Hoy hemos revivido una tragedia que en apenas 4 minutos arrebató 90 vidas y dejó una marca imborrable en la historia de la aviación libanesa y etíope. Este accidente nos recuerda que en la aviación, incluso con aeronaves en perfecto estado y sistemas en funcionamiento, la gestión humana sigue siendo un factor crítico. La fatiga, la presión operativa, la meteorología adversa y la desorientación pueden entrelazarse en una cadena de errores que avanza sin pausa hacia un desenlace fatal. El vuelo 409 es también una lección sobre la importancia del CRM. No se trata solo de habilidades técnicas, sino de comunicación, liderazgo compartido y capacidad de tomar el mando cuando la situación lo exige. Porque en cabina, un segundo de duda o una palabra no pronunciada puede significar la diferencia entre recuperar el control o perderlo para siempre. Si este relato te ha resultado interesante, te invito a dejar tu apoyo con un comentario, un like y a suscribirte para seguir explorando juntos estos casos que, por duros que sean, nos ayudan a entender que volar es hoy más seguro que ayer. A los 12 minutos de haber despegado, la tripulación recibió una noticia inesperada. El Aeropuerto Nacional de Washington estaba cerrado al tráfico debido a las malas condiciones meteorológicas. Los meteorólogos habían registrado vientos cruzados con ráfagas de hasta 49 nudos, unos 91 km por hora, superando ampliamente el límite seguro para el aterrizaje. Se ordenó al vuelo 514 que se desviara hacia Dulles, el otro aeropuerto principal de Washington, situado a 36 kilómetros al oeste en una zona suburbana del norte de Virginia. ...1 de diciembre de 1974... Aeropuerto Internacional de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Aquí, el vuelo 514 de TWA está acomodando a sus 85 pasajeros para un viaje hasta el Aeropuerto Nacional de Washington. El vuelo 514 de TWA era un vuelo regular desde Indianápolis, Indiana, al Aeropuerto Nacional de Washington, en Washington DC. Al mando del Boeing 727 de 3 motores estaba el capitán Richard Brock, de 44 años, el primer oficial Leonard Kresek, de 40, y el ingeniero de vuelo Thomas Shafranek, de 31, todos ellos con antecedentes limpios y sin problemas detectados en su entrenamiento. Completan la tripulación 4 auxiliares de vuelo, que junto a 85 pasajeros hacen un total de 92 personas a bordo.
A las 10:15 de la mañana, el 727 fue autorizado a moverse hacia su pista de despegue. A las 10:24, el vuelo 514 comenzó su carrera por la pista de despegue. Lo hizo con 11 minutos de retraso respecto a su hora inicial de salida. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Washington. Doce minutos después del despegue, la tripulación recibió una noticia desagradable. Debido al mal tiempo, el Aeropuerto Nacional de Washington estaba cerrado al tráfico. Los observadores meteorológicos habían registrado vientos cruzados con ráfagas de hasta 49 nudos, muy por encima del límite seguro para el aterrizaje. El vuelo 514 recibió la orden de desviarse a Dulles, el otro aeropuerto importante de Washington, ubicado a 36 kilómetros al oeste en una zona suburbana del norte de Virginia. Para los pasajeros, la noticia del desvío fue un inconveniente, pero no el fin del mundo. A las 10:48, la tripulación hizo contacto con el Centro Regional de Control de Tráfico Aéreo en Washington, D.C. Mientras el vuelo 514 descendía a una altitud intermedia de 23.000 pies, el capitán Brock entregó el control al primer oficial Kresek y la tripulación inició una conversación en la que valoraban cómo se acercarían al aeropuerto. A su vez, los pilotos comenzaron a revisar sus cartas de aproximación para planificar la aproximación al aeropuerto de Dulles. A las 11:01, el controlador autorizó al vuelo 514 a descender a 7.000 pies y lo entregó al control de aproximación del aeropuerto. 3 minutos después, cuando el vuelo todavía estaba a 44 millas náuticas, unos 81 kilómetros y medio del aeropuerto, el controlador de Dulles contactó con los pilotos y autorizó al vuelo 514 a aproximarse a la pista 12. Buenos días 514 TWA. Utilizaremos la pista 12 a través del radial de Armel. Autorizados pista 12 interceptando radial a 25 millas del aeropuerto. Cuando el controlador le dijo al capitán Brock que estaba autorizado para la aproximación, Brock creyó que esto significaba que el controlador le estaba proporcionando guía de radar. Es decir, que el controlador ya estaría monitoreando su posición y altitud y señalaría cualquier desviación de la trayectoria de aproximación adecuada. También creía que cuando estaba bajo la guía de radar, si el controlador no le daba una altitud mínima junto con la autorización de aproximación, entonces se suponía que debían descender a la altitud especificada para el punto de aproximación final. Su gráfico mostraba que la altitud mínima de descenso en el punto de aproximación final de 6 millas náuticas era de 1.800 pies. Por lo tanto, les dijo a los otros pilotos que debían de descender de los 7.000 pies a los que se estaban aproximando hasta los 1.800. Descenso a 1800 autorizado. Es el mínimo seguro hasta que estemos a 6 millas del aeropuerto. De acuerdo, seguimos con el descenso hasta 1800. Pero esto no era lo que el controlador pretendía cuando autorizó al vuelo 514 a acercarse a la pista 12. El controlador no estaba proporcionando guía de radar, y siendo así, pensaba que la tripulación era responsable de su propia navegación, lo que lo eximía de cualquier obligación de proporcionarles una altitud mínima. Este malentendido se produjo porque en 1974 la normativa no estaba nada clara. Los controladores podían decidir si podían proporcionar un servicio de radar a una aeronave que se acercaba, mientras que los pilotos no sabían necesariamente si un controlador les estaba proporcionando servicio de radar o no, y generalmente asumían que si estaban en un área cubierta por radar, ese servicio de radar se proporcionaría. Cuando el controlador autorizó al vuelo 514 a acercarse sin especificar una altitud mínima, el capitán Brock creyó que esto significaba que no había obstáculo alguno entre su posición y el aeropuerto. De lo contrario, el controlador seguramente le habría dicho que no descendiera por debajo de cierta altitud en concreto.
Después de esta confusión en la comunicación, el vuelo 514 continuó su descenso hacia los 1800 pies, aun encontrándose a más de 75 kilómetros del aeropuerto. Unos minutos después, mientras el avión seguía descendiendo hacia los 1800 pies en medio de una turbulencia moderada, el capitán Brock estudió el mapa de aproximación un poco más de cerca. Para su sorpresa, descubrió que mostraba una altitud mínima de descenso de 3400 pies entre Front Royal y Round Hill, que eran un punto intermedio de la ruta y el punto de aproximación inicial. Esto contradecía lo que le había hecho creer el controlador. La confusión comenzaba a ser palpable en el capitán. Esta hoja tonta dice que son 3400 hasta Round Hill. ¿Esa se supone que es nuestra altitud mínima? ¿Dónde estás mirando ese dato? El capitán rápidamente les enseñó la carta de aproximación extrañado. Pero te dieron visto bueno a 1800, ¿no? Sí, altitud de aproximación inicial 1800. Bien, pues ya solo faltan 1000. Sorprendentemente, los pilotos habían decidido que la autorización relativamente ambigua del control de tráfico aéreo prevalecía sobre la altitud mínima de descenso especificada en su carta de aproximación. Pese a que ésta mostraba obstáculos a ambos lados de su ruta de hasta 1900 pies de altura. El descenso ha traído consigo lluvia y nieve. El avión alcanzó los 1800 pies de altura inmerso en una pequeña tormenta que oscureció bastante el ambiente. No se ve mucho por aquí. Bueno, tuve contacto visual con el suelo hace un minuto. Sí, yo también lo vi. Mientras comentaban, una turbulencia azotó el avión haciendo que su altitud disminuyera cerca de 100 pies. Al notar que caían por debajo de la supuesta altitud mínima, el copiloto aceleró para volver a 1800. Tranquilo, estás bien. Vas en el camino correcto. Sí. Deberíamos poder volver a ver el terreno en un minuto. Toda esta conversación, en el fondo, dejaba claro que los pilotos no estaban muy seguros de lo que hacían. Inicialmente, sin tormenta, con luz diurna, las dudas eran menos dudas. Ahora, sin prácticamente ver nada, estaba claro que en sus cabezas rondaba la discrepancia de altitud que habían encontrado en sus notas de aproximación. Momentos después, otra gran sacudida. «Ánimo, muchacho, estás consiguiendo que nos mareemos», dijo el ingeniero en tono jocoso. El avión pasó sobre el río Shenandoah, manteniéndose estable justo por debajo de los 1800 pies. Al frente, algo de luz, pero bastante niebla. A las 11:09 y 14 segundos, el radioaltímetro emitió un pitido, informando a la tripulación de que estaban a 500 pies sobre el suelo. Esto era mucho más cerca de lo que cualquiera de los pilotos pensaba que deberían estar. Kresek empujó los aceleradores hacia adelante para salir de donde se habían metido. Unos segundos después de la primera advertencia, el radioaltímetro emitió otro pitido, ahora indicando a la tripulación que estaban a solo 100 pies sobre el suelo. Esta vez, nadie tuvo siquiera la oportunidad de reaccionar. Menos de 2 segundos después, el vuelo 514 de TWA comenzó a rozarse con varios árboles cerca de la cima del Mount Weather, a una altitud de 1670 pies. El 727 atravesó una amplia franja llena de árboles antes de estrellarse contra el suelo, deslizarse por la carretera de Blue Ridge Mountain y estrellarse de frente contra una zona rocosa. El impacto provocó una enorme explosión, que hizo que algunos fragmentos del avión volaran por encima de la montaña, mientras una ola de fuego arrasaba el bosque que había detrás. Cuando los restos se detuvieron, no quedaba nada que pudiera identificarse como parte de un avión.
Las 92 personas a bordo fallecieron en el momento de la explosión de la aeronave. Los residentes locales informaron de que la visibilidad era de tan solo 16 metros en medio de la nieve que caía y que vientos de 74 km por hora azotaban la cima de la montaña cuando llegaron al desolado lugar. Los pedazos del avión y sus ocupantes estaban esparcidos por una superficie de más de 8.000 metros cuadrados. Los servicios de emergencia que llegaron al lugar no pudieron hacer más que cerrar la carretera y empezar a trabajar para recuperar los cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Cuando las cadenas de noticias se enteraron del accidente, lo primero que hicieron fue comprobar si había algún político destacado a bordo. Algunos locutores afirmaron repetidamente que no había nadie importante a bordo. Una frase profundamente dolorosa para aquellos cuyos seres queridos habían fallecido. ¿Qué había pasado? ¿Quién tuvo la culpa en este tremendo error de comunicación? Cuando la NTSB revisó el contenido de las cajas negras y entrevistó al controlador de tráfico aéreo, emergió evidencia de un grave malentendido. Los pilotos claramente creían que estaban bajo la guía de radar, mientras que el controlador insistió a los investigadores que no era así. Los pilotos creían que las declaraciones del controlador implicaban que podían descender a 1800 pies, mientras que el controlador creía que los pilotos eran responsables de su propia evasión del terreno. Debido a que ambas partes pensaban que la otra estaba a cargo, nadie prestó atención a si el vuelo 514 podría estar en curso de colisión con el terreno. La NTSB consideró que el controlador debería haber proporcionado una guía por radar y ofrecido una altitud mínima de descenso. Pero al mismo tiempo, la ausencia de esta información no excusó a los pilotos, que deberían haber ejercido un poco de sentido común y haberse dado cuenta de que las altitudes mínimas de descenso que muestran en su carta existen por una razón. Varias semanas antes del accidente, un piloto de United Airlines utilizó un sistema de notificación de incidentes anónimo para revelar que había descendido por debajo de la altitud mínima de descenso en la aproximación a Dulles, después de recibir autorización de aproximación cuando todavía estaba a 46 kilómetros del aeropuerto. El vuelo estuvo a punto de chocar con Mount Weather, el mismo sitio en el que acabó estrellándose el vuelo 514 de TWA. United Airlines no informó a la FAA, por lo que otras aerolíneas nunca se enteraron del problema. Pero el problema resultó mucho más común de lo que se esperaba en un principio. Apenas 30 minutos antes del accidente del vuelo 514, un Boeing 727 de American Airlines que se aproximaba a la pista 12 de Dulles recibió autorización para realizar una aproximación sin una altitud mínima especificada. El capitán pidió entonces al controlador que aclarara si podía descender a la altitud del punto de aproximación final y el controlador respondió que no. El vuelo continuó sin incidentes. Pero con semejante confusión que aparentemente se producía varias veces al día, era solo cuestión de tiempo que un piloto no pidiera aclaraciones, descendiera demasiado pronto y se estrellara contra una montaña. Cuando llegó el momento de publicar el informe final, el equipo de 5 investigadores principales no pudo ponerse de acuerdo sobre si los pilotos o el controlador debían ser considerados culpables. Una mayoría de 3 de ellos dictaminó que los pilotos eran los responsables últimos en su propia autorización de aproximación, aunque reconocieron que su incumplimiento se debía a indicaciones engañosas y ambiguas del controlador de tráfico aéreo. Sin embargo, 2 investigadores discreparon y escribieron que la causa principal fue que el controlador no proporcionó a los pilotos una altitud mínima de descenso. Los procedimientos se aclararon bastante después de este accidente. Los controladores ahora indican mantener cuando se refieren a una altitud específica que se establece en una parte de la aproximación. Y los pilotos ahora entienden que las altitudes asignadas previamente prevalecen hasta que se autorice un cambio de altitud concreto. Este vuelo también es digno de mención porque el accidente trajo una atención no deseada hacia las instalaciones de Mount Weather, eje de los planes implementados por el gobierno federal para asegurar su continuidad en caso de una guerra nuclear. El accidente no dañó las instalaciones, ya que la mayoría de sus características eran subterráneas.
A pesar de su enorme impacto en la seguridad, el accidente del vuelo 514 de TWA está hoy prácticamente olvidado, eclipsado por muchos otros vuelos, más mortíferos y espectaculares, que la industria aeronáutica sufrió en la década de 1970. Los números de esta década fueron escandalosamente altos, produciéndose un accidente o incidente grave cada 165.000 vuelos comerciales. Prácticamente un accidente o incidente grave cada 20 días. Las sutilezas de los procedimientos de aproximación nunca cautivaron tanto al público como el drama de los fallos mecánicos masivos o los escandalosos fallos en los diseños. 50 años después del accidente en Mount Weather, el bosque ha vuelto a crecer sobre el lugar donde se posaron los restos del vuelo 514. El accidente, sus secuelas y sus repercusiones son el tema del libro de 1977, Sound of Impact, The Legacy of TWA Flight 514, de Adam Shaw. También en 2015 se estrenó un documental titulado Diverted, TWA 514. Roscoe Cartwright, uno de los primeros generales negros del ejército de los Estados Unidos, murió en el accidente. Se había retirado del servicio activo varios meses atrás y viajaba acompañado por su mujer. Este fue uno de los dos Boeing 727 que se estrellaron en Estados Unidos ese día. El otro era el vuelo 6231 de Northwest Orient Airlines, en el estado de Nueva York, que se dirigía, solo con los tripulantes a bordo, a recoger al equipo de fútbol de los Baltimore Colts, en Buffalo.